Estimados seguidores, en este video haremos un resumen sobre lo ya tratado por Educa en su nota de trabajo publicada recientemente, nota de trabajo número 37, disponible ya en la página web, titulada Efectos de la COVID-19 en las finanzas del MINER, algunos escenarios posibles. Esperemos que les guste. El 19 de marzo, tan solo 8 días después de que se declarara como pandemia la enfermedad COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el Congreso Dominicano decretó el estado de emergencia y los efectos en diversas áreas como la salud, la economía y la vida social no se hicieron esperar. En el caso de la educación, la consecuencia más inmediata fue la suspensión de la asistencia presencial de más de 2.7 millones de estudiantes, tanto del sector público como privado. Esta medida fue tomada por casi todos los ministerios de educación del mundo. De hecho, a mediados de abril, 9 de cada 10 países habían cerrado temporalmente las instituciones educativas a nivel nacional en un intento por contener la diseminación de la pandemia. Este número, por supuesto, se ha ido contrayendo a medida que los países logran controlar sus respectivas crisis sanitarias. En la actualidad, incluso la UNESCO estima que el 70% de la población estudiantil sigue estando afectada por el cierre nacional de las escuelas. A nivel local, en diversos medios se ha discutido ampliamente sobre los retos que ha implicado para la República Dominicana la docencia virtual, el rol de los padres en la educación de sus hijos como un soporte en la casa. Sin embargo, poco se ha debatido sobre los efectos en las cuentas nacionales y en particular el financiamiento del sector educativo. De acuerdo, recordemos, con la Ley General de Educación, el gasto público anual en educación debe alcanzar un mínimo de un 16% del gasto público total o un 4% del Producto Interno Bruto estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos. Pero también recordemos que esta ley fue aprobada en 1997, pero fue hasta 10 años más tarde, a partir de 2013, que se cumplió el mandato legal. Siendo así entonces, desde 2013, República Dominicana ha asignado de manera ininterrumpida el 4% de su PIB al Ministerio de Educación. Antes de este año oscilaba alrededor del 2% del PIB. Atar entonces el presupuesto del Ministerio de Educación a un indicador variable como lo es el PIB implica que los recursos percibidos dependen del desempeño proyectado de la economía. En el caso específico del 2020, varios organismos internacionales y nacionales preveían que el país continuaría exhibiendo la bonanza económica de los últimos 6 años. Inclusive se esperaba que el crecimiento económico fuera nueva vez uno de los más altos de la región. La propia CEPAL proyectaba un crecimiento del PIB de hasta un 4.7%, muy por encima del promedio estimado para Latinoamérica y el Caribe de un 1.4% en 2020. Algo más optimista era la DIGEPRES de Hacienda, que pronosticaba para el año pasado un crecimiento de la economía para el 2020 en torno al 5%. Dadas esas proyecciones optimistas, se aprobó un presupuesto para el Ministerio de Educación de 194.000 millones de pesos, congruente con el 4% del PIB proyectado para este año. Pero este, además, a su vez, el equivalente a 10 millones de dólares diarios, incluyendo sábados y domingos. No obstante, sin duda, la aparición de la COVID-19 en el primer trimestre de 2020 lo cambió todo. Al momento de hacer este video, en el mundo, la enfermedad ya ha cobrado más de 321.000 vidas, de más de 4,8 millones de casos diagnosticados. De estos, República Dominicana ha reportado hasta el momento más de 13.000 infectados y ya hasta unas 498 lamentables defunciones. El mecanismo de prevención que han utilizado la mayoría de los países, incluyendo el nuestro, ha sido el aislamiento y el confinamiento social. Como consecuencia, la COVID-19 está produciendo dos choques económicos. Por un lado, la demanda se ha achicado, dado que las personas aisladas consumen menos. Y por el otro, la oferta también ha sido menor, puesto que muchos trabajadores se han visto obligados a quedarse en casa por la cuarentena. En esta nueva realidad, tanto los organismos internacionales como los nacionales han tenido que recalcular sus proyecciones económicas. Las proyecciones más optimistas estimadas por el Banco Mundial, la CEPAL y el MEPID prevén que la República Dominicana mantendrá durante el 2020 el mismo nivel de producción registrado en el 2019. Para la CEPAL, por ejemplo, este posible desempeño de la economía local representaría igualmente un triunfo, entre comillas, en comparación con la región de América Latina y el Caribe,
la cual caería en torno al 5.3% en su producción. Por otra parte, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, espera que la economía dominicana experimente una caída moderada durante el año 2020 de un 1%. Mientras tanto, los economistas reconocidos Henry Gebrard y Miguel Segarra Hatton pronostican una recesión media y profunda respectivamente. Según Gebrard, la contracción sería de un 5.5% del producto. Y para Segarra Hatton, la economía dominicana pasará por uno de sus peores desempeños en los últimos 50 años, hundiéndose hasta un 7% respecto de 2019. Ante este nuevo panorama económico, las finanzas del MINER pudieran verse afectadas definitivamente debido a que esa asignación presupuestaria, como ya mencionamos, depende del comportamiento de la economía. Debido a la urgencia del Estado dominicano de además financiar el sector de salud, responder a las vulnerabilidades generadas por la volatilidad del empleo y atender a una posible agudización de factores como la pobreza de la población, es una opción que las autoridades nacionales decidan mantener la asignación del 4% del PIB a educación y no sobrepasar este indicador. Podemos incluso hacer el ejercicio de estimar el presupuesto o el posible presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2020 de la misma manera como se ha venido determinando desde el 2013, es decir, transfiriendo aproximadamente el 4% del PIB. Entonces aquí vemos en la gráfica que presentamos algunos valores en términos reales para excluir los efectos de la inflación del nivel de precios. El presupuesto aprobado para el 2020 fue fijado bajo la premisa de que la economía crecería un 5% más que el año anterior. Sin embargo, ya sabemos que la pandemia de la COVID-19 alteró tal pronóstico. Si la producción nacional alcanzara el mismo volumen que el año pasado, como así lo prevén el Ministerio de Economía, el Banco Mundial y la CEPAL, entonces los recursos financieros destinados al MINER serían similares en términos reales a los del año anterior, el año 2019, pero estarían muy por debajo a los originalmente aprobados para el 2020, recordemos esos 194.000 millones de pesos. Pero si la economía entrara en una recesión, como pronostican el FMI y los economistas destacados que mencionamos, y se asume que se sigue asignando el 4% del PIB en favor de la educación, el presupuesto del MINER entonces podría colocarse muy por debajo al del año pasado, ya que sería el 4% de un PIB contraído. Otra opción es también encaminar esfuerzos para mantener el mismo presupuesto previamente aprobado, el cual fue designado suponiendo un crecimiento real del 5%, recordemos, y en dado caso, y puesto que se proyecta que la economía tenga un ritmo de crecimiento menor por la pandemia, el país invertiría más de un 4% del PIB para educación. Sea cual sea el escenario, el Ministerio de Educación debería prepararse para una posible ejecución con fondos inferiores a lo presupuestado originalmente, lo cual en la actualidad representa un gran reto dada la rigidez de la estructura de gasto del MINER. Aquí vemos que el 72% del presupuesto se destina a gasto de personal cuyos pagos no pueden dejar de desembolsarse. Además, una gran parte del gasto de capital suele estar comprometido para obra y adquisición de equipos, y el ministro Peña Mirabal ya anunció que se honrarán los pagos pendientes a los suplidores. Del restante de gasto variable, la alimentación escolar pesa el 11%. Y esto deja muy poco margen de maniobra para el MINER si se enfrentara a una reducción de disminución de su presupuesto. Queda así plasmada la inconveniencia de adaptar los recursos a la educación en función de un indicador que varía de acuerdo al ciclo económico, cuando la educación es la esencia del estado de bienestar y constituye la mejor de las políticas sociales para dotar de una red de protección a aquellos más vulnerables, sobre todo en momentos de crisis. Si quieres conocer más sobre este tema, en la descripción te dejamos un enlace a la nota técnica de trabajo que realizamos al respecto y puedes mantenerte actualizado también de otros tópicos educativos de los más relevantes de la República Dominicana y el mundo, siguiéndonos en nuestro canal de YouTube y así como en nuestras otras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Si te gustó el video, recuerda darle like y compartirlo con los allegados, comentar qué te pareció, tus reflexiones al respecto. Esto ha sido todo por este video, hasta la próxima.